que me pregunta, en plan, hola, listo. Sí, perdonar, que desespero. Se va el vídeo, se va el vídeo, no se asuste. ¿Se me oye y se me ve? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? A ver, vale, ok, en teoría todo bien. Si nosotros manifestarse, no, no, no está bien, no, no se me ve, no se me oye. Espero vuestra confirmation un poco. Joder, mutation. Estaba aquí contando una cosa súper chuli. Yo estaba aquí todo emocionada. A ver, se me oye. A ver. Oye, que no sé escribir. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Se me oye y se me ve? ¿Bien? Pregunto. Pregunto. Que me vibra, que me. Sí, ay, menos mal, perdonar, es que Windows de pronto ha hecho caput y ha dicho, reiniciamos sistema y yo, pues muy bien, dale, pues muy bien. Pues reiniciamos sistema, hijo. Pues nada. Entonces, perdón, que estábamos aquí hablando del matrimonio Curie y de todo lo que tuvieron que trabajar, ¿vale? Para reubicarnos después de este paréntesis tan bonito. Que bueno, que a pesar de lo que se estaba contando era que bueno, con que se tomaban vacaciones, que no se estaban cuidando nada en salud y tal, y que a pesar de todo el trabajo que desarrollaban, los primeros años del siglo XX fueron fecundos en cuanto a publicaciones, porque entre los años 1900 y 1902 Piëch protagonizó hasta 15 publicaciones y Marie 4, que para una mujer ya es mucho en esa época. Marie publicaba, eso sí, a título personal o junto con Piëch, y a lo largo de su vida lo hizo hasta en 13 trabajos, que no está nada mal tampoco. Él siempre hacía figurar junto a su nombre el de algún colaborador o, por supuesto, el de su esposa. Nunca, nunca, nunca se puso él solo porque él creía mucho en el trabajo con otra gente. Muchas gracias, Hidden, por avisar a todo el mundo de que tenía problemas con Windows y me alegro mucho de que me veáis otra vez. Así que nada, eso, aquí estamos. Again. Perdón por los problemas técnicos. Paso la vida diciéndolo, pero es verdad. Bueno, pues por fin el 28 de marzo de 1902, después de todo lo que habíamos visto en el anterior cachito de directo, tras varias ilusiones frustradas a lo largo de los años, el 28 de marzo de 1902, Magie llevó la muestra de un decigramo de cloruro de radio a Eugène de Marsay, quien había conseguido cuantificar el peso atómico del elemento y así lo anotó como el radio, que estaba en 225,93. Para obtener esa cifra, Magie y Piëch habían trabajado durante 4 largos años. Tanto o más importante que el gran descubrimiento eran las condiciones en que lo habían hecho, como os hemos contado antes, ¿no? Pero Marie se lo había comunicado a su padre por carta y sabía que le llenaría de orgullo. Unas semanas más tarde, Magie avisaba de que su padre estaba muy enfermo y viajaba a Varsovia, por lo que corría el mes de mayo y la salud del señor Sklodowski empeoró a raíz de una operación de vesícula biliar. Llegó justo a tiempo para el entierro y se recriminó no haberse quedado en Varsovia para estar junto a él cuando tantas veces lo habrían soñado de hecho así.
Para el señor Sklodowsky, Marie había sido un continuo cúmulo de alegrías, su brillantez de estudiante, su matrimonio, su descubrimiento del polonio, del radio, todas las publicaciones que firmaba. O sea, realmente el hombre no se lamentaba de la vida de su hija, se lamentaba de no haber podido disfrutar de ella en su propio país y a lo mejor en otras condiciones, ¿no? Pero realmente estaba súper orgulloso y súper feliz de ella. Para un hombre sencillo y de pasión científica, el tesón y el triunfo de su hija fueron sus mayores satisfacciones, como él mismo dijo en varias cartas, y había dejado de existir y jamás llegaría a conocer que su querida hija recibiría solo un año y medio más tarde el Gran Premio Nobel. Pierre, que no asistió al entierro porque no podía, se había quedado en París para solicitar su ingreso en la Academia de las Ciencias, y el 9 de junio de 1902 supo que había sido rechazado. Marie, que regresó de hecho a París y empezó a redactar los resultados de sus investigaciones sobre el radio, y la Academia de hecho le concedió una subvención de hasta 20.000 francos, algo excepcional, es que la salud de Marie requería de más atención, claro. Aunque no sabía de qué se trataba, la realidad era que su trabajo para obtener esas sales de radio la habían fatigado. Pero además, la absorción de esas radiaciones por los tejidos humanos, cuando se hace de manera acumulativa, como era su caso, llegó a producir efectos muy perjudiciales para su salud. Así que María había estado demasiado expuesta a dichas radiaciones. Lo que comentaba antes por ahí nuestro querido compañero, era una relación un poco tóxica. Un año lleno así de acontecimientos fue el de la llegada del año 1903, que inauguraba un año lleno de felices y de tristes momentos para el matrimonio Curie. El radio, que estaba siendo sometido a numerosos estudios por parte de científicos de todo el mundo y que Marie se hallaba inmersa en redacción de su tesis doctoral, también estaba otra vez embarazada de su segunda hija y la había descubierto a principios de año. Pues así, el 19 de junio, Pierre daba una conferencia también en nombre de Marie, porque ya no podía ir por el estado de las investigaciones con el radio, por su embarazo y demás. Y los discursos de la noche del viernes, que es como se titulaba en la institución de Londres. Dentro de los discursos, como he dicho, de este grupo, se organizaban semanalmente también en la propia institución, ¿no? Y les invitaron a estos. Allí se encontraban Lord Kelvin, Lord Rayleigh, Sir William Crookes, Sir Oliver Lodge y los catedráticos James de Ward y Sylvanus Thomson, todos muy importantes en el mundo de la química, de los elementos y demás. Todos ellos ilustres físicos, ¿vale? Físicos y químicos, ¿vale? Pierre hizo mención de las quemaduras que el radio producía en el cuerpo, incluso llevando un tubito en el bolsillo de la quemadura que originaba y duraba bastante tiempo. No le daba importancia a la cuestión, pues solo tenía ojos para defender que el radio podía ser utilizado con fines terapéuticos. Cuando Pierre Curie agradeció con una nota la hospitalidad y el honor de ser recibido, se excusó su mala letra y sus manos estaban inflamadas y en carne viva. De hecho, unos meses más tarde, en noviembre, la Royal Society concedió al matrimonio Curie la Davy Medal. El 25 de junio, Marie Curie presentaba su tesis doctoral de investigaciones sobre las sustancias radiactivas de Maria Sklodowska-Curie, porque fue como se dejó su nombre. Ella no quiso renunciar a su nombre polaco, o sea, a su apellido polaco. Y la defendía ante profesores como Lippmann, Bouty y Moissan, en la sala de los estudiantes de la Sorbona, que se encontraba Pierre, el doctor Curie, Bronia, Jean Perrin y Paul Langevin, un alumno de Pierre y amigo de la familia, entre otros. Marie, que había recopilado los descubrimientos e investigaciones sobre los minerales radiactivos y sus observaciones sobre la radiactividad, y Lippmann, que era el presidente del tribunal, dio la bienvenida al nuevo doctor en ciencias físicas por la Universidad de Soborna con una mención de muy honorable, siendo la primera mujer. A Marie Sklodowska-Curie le faltaba algo más de 4 meses para cumplir 36 años y hacía así exactamente 20 años que había acabado su enseñanza secundaria en Varsovia. Durante la celebración que siguió al doctorado y que organizó Paul Langevin, pudo conocer a Ernest Rutherford, que se encontraba precisamente en París e incluso había ido a hacer una visita de cortesía a Madame Curie, respondiendo a una invitación de ella a visitarla cuando viajase por favor a París. Y no pudieron encontrarse en el laboratorio porque Marie en ese preciso momento estaba en pleno proceso de defensa de su tesis doctoral. Pero Rutherford era
su más claro competidor en cuestiones de radiactividad, por lo que Maggie, sin embargo, en honor al espíritu científico y a la colaboración entre científicos que tanto defendía, le había hecho llegar una muestra de radio 20 años más tarde. Madame Curie recordaría que Pierre Curie, de acuerdo conmigo, renunció a sacar provecho material del descubrimiento y no patentamos nada a nuestro favor, por lo que publicamos sin reserva alguna los resultados de nuestras investigaciones, así como los procedimientos de preparación del radium. Rutherford, que se sintió seducido por la sencillez de Marie y además era un firme defensor de la actividad que emprendiera cualquier mujer, ese científico sentiría siempre por Madame Curie un profundo respeto y cariño. El embarazo de Curie supuso una nueva alegría. Desconociendo los efectos que los gases de radio ejercerían sobre su cuerpo y sobre el feto, Marie continuó trabajando y, aunque se encontraba mal, seguía defendiendo que su salud era de hierro. El mes de agosto que se fueron de vacaciones y Marie partió hacia Saint-Jogan, se lo hizo también en bicicleta. Vamos, que seguían a su rollo con el tema de la salud. Ellos eran independientes, iban a su rollo. Pero Marie dio a luz prematuramente a una criatura que murió al poco de nacer. Este hecho supuso un mazazo para ella, porque el 25 de agosto escribía a su hermana Bronia que estoy tan trastornada por este accidente que no tengo valor para escribir a nadie. Me había habituado tanto a la idea de que este hijo, que estoy completamente desesperada y no puedo ni siquiera consolarme. Escríbeme, por favor, te lo ruego, si crees que debo acusar de ese accidente a la fatiga en general, pues debo confesar que no he escatimado mis fuerzas. Tenía confianza en mi organismo y ahora lo siento amargadamente, pues lo he pagado muy caro. La niña estaba en buen estado y vivía, y yo que la deseaba tanto. Maggie, que había estado sometida a una dosis increíblemente elevada de radiación, eh, y que necesitó tiempo para recuperarse a nivel físico y psicológico, por supuesto, de la pérdida de un hijo, como es normal, había deseado demasiado a esa criatura para que su pérdida no supusiera un duro golpe. Y otra mala noticia que el año le reservaba a Maggie fue la muerte del segundo hijo de Bronia a causa de una meningitis tuberculosa. Precisamente no puedo mirar a mi hija sin temblar de pánico y el dolor de Bronia me despedaza, decía en una carta. Pies, que se encontraba cada vez peor, y Maggie, que temía por su enfermedad no tuviera curación y se angustiaba también por ello, pues tenía temblores, a veces no podía ni moverse y seguían convencidos de que se trataba de fuertes accesos del proceso reumático que les atenazaba a ambos. Pero era necesario seguir dando clases y supervisando las prácticas de los alumnos. El matrimonio Cookie, que tenía que seguir ganándose la vida como profesores a fin de cuentas. Una noticia buena iluminaría no obstante la vida de los Curie como la había iluminado el resplandor que desprendía el radio, y es que en el mes de noviembre les llegaba un telegrama de Estocolmo. El telegrama recibido anunciaba el matrimonio formado por Pierre y Marie, que acababan de recibir el honor de serles concedido el Premio Nobel de Física compartido con Henry Becquerel por sus trabajos sobre la radiactividad. El mundo entero se congratulaba de ello y por fin la comunidad científica internacional se les prestaba su atención y dirigía la mirada por primera vez hacia Francia. La Real Academia de las Ciencias sueca reconocía así el excelente trabajo del matrimonio Curie, que con agotador esfuerzo y en condiciones de extrema dureza habían investigado exhaustivamente el fenómeno descubierto por Antoine Henry Becquerel, la emisión espontánea de radiación ionizante por sales de uranio, la radiactividad, que ya tenía nombre, y el matrimonio Curie lo aisló en elementos altamente radiactivos como el polonio y el radio. El premio iba acompañado además de una importante y nada despreciable cantidad de dinero, según los cálculos de Curie, unos 70.000 francos aproximadamente, de acuerdo con las condiciones fijadas por Alfred Nobel. Este dinero debía servir de ayuda a los jóvenes científicos para que prosiguieran sus investigaciones. Para Marie y para Pierre Curie, la realidad no resultó tan halagüeña, pues la vida de los científicos seguiría siendo difícil y las condiciones de su trabajo deplorables. Alfred Nobel, ingeniero químico, inventor e industrial sueco, descubrió en 1866 la dinamita. Sus investigaciones dentro del campo de los explosivos y la explotación de yacimientos petrolíferos le hicieron dueño de una inmensa fortuna, y en su testamento redactó en 1895, donde dispuso de hecho que los intereses de un capital de 9 millones de dólares se adjudicasen un premio de ciencias físicas, otro de ciencias químicas, uno de medicina, uno de literatura y uno de la paz. Las 3/5 partes de esos intereses debían dedicarse a los investigadores que en el transcurso del año anterior hayan prestado el mayor servicio a la humanidad, en el sentido de que hayan hecho el descubrimiento o mejora más importante en el terreno de la física, la química, la fisiología o la medicina. Y
Así, la Real Academia de las Ciencias de Estocolmo, que era la encargada de estudiar y otorgar los premios de física y química, y la primera edición de estos se llevaría a cabo, por tanto, en el año 1901, así como contexto histórico. De hecho, se sabe... ¿Ya se ha ido la cámara? Bueno, da igual, no necesitáis verme, necesitáis oírme, que queda poquito. Pierre Curie fue uno de los científicos franceses más dotados de su generación, hombre culto y sagaz, pensador de la materia y fascinado por la casualidad de los elementos. Y, por supuesto, Marie Curie, que era, pues como estamos diciendo, una mujer cuando menos extraordinaria. La ciencia distinguía a una mujer, y es que, si bien Röntgen, del que hemos hablado antes, fue el primer galardonado con un premio Nobel de Física en el año 1901, que en el año 1903 escogió a los científicos Pierre y Marie Curie, fue un buen principio para esos premios, que en su tercera edición ya incluían a una mujer entre los galardonados. Pocas veces en la concesión de los premios Nobel fueron las mujeres las laureadas por su contribución a la ciencia durante el siglo XX, y entre ellas estuvo Marie Curie. Marie Curie, que lo compartió, como se ha dicho, con su esposo y con Henry Becquerel, el premio Nobel de Física en el año 1903, solo lo ganaría otra mujer en la historia los premios, que es la germano-estadounidense Maria Gottbeck Mayer, en el año 1963. En cuanto al premio Nobel de Química que Marie Curie obtuvo en el año 1911 y posteriormente su hija Irene junto con Frederick Joliot, también fue concedido a otra mujer en el año 1964, la inglesa Dorothy Hodgkin Crawford. Marie Curie sería la única que conseguiría, no obstante, 2 premios Nobel como mujer. La cerrazón de la comunidad científica internacional sería mucho más crítica a partir de entonces con el sexo de los galardonados que con su contribución al bien de la humanidad. El terreno de las ciencias estaba por tanto dominado por hombres y su actitud siempre antes y ahora había rozado el menosprecio hacia el género femenino y hacia la mujer. No obstante, ni Pierre ni Marie asistieron a la ceremonia de la entrega del premio en Estocolmo, pues excusaron su asistencia en parte por no abandonar sus respectivas clases y en parte por evitar este tipo de ceremonias a las que tan huidizos eran. Y fue el mismísimo francés Marchat quien lo recogió en su nombre. El 11 de diciembre, un día después de la solemne ceremonia, Marie escribía a su hermano Joseph diciéndole: estamos atareados a causa de la enorme correspondencia y las visitas de fotógrafos y periodistas. Quisiéramos escondernos bajo tierra para tener un poco de paz. Hemos recibido una propuesta de América para ir a dar una serie de conferencias sobre nuestros trabajos. Nos piden que suman. Queremos cobrar. Sean cuales fueran las condiciones, tenemos la intención de rechazarlas. No hemos aceptado los banquetes que se querían organizar en nuestro honor. Rechazamos, de hecho, esto con gran energía y los agentes comprenden al final que no cederemos. El 2 de enero de 1904 se les entregó de hecho el cheque con el premio y Piech abandonó sus clases en la escuela de física donde las reemplazó por su antiguo alumno y ya eminente físico Paul Langevin. Ese dinero iba a aliviar las pesadas cargas económicas a las que estaban sometidos e incluso permitiría echar una mano a quienes lo necesitaban. Maggie cuantificó en sus cuadernos una vez más el destino de cada uno de esos dineros: el préstamo al hermano de Pierre, préstamo a Bronia para que pueda poner en marcha su sanatorio, donaciones a estudiantes polacos, al laboratorio, tapicería nueva para el salón de casa. En pocos días su capital aumentaría con la mitad de los 50.000 francos del premio Osiris, concedido a Marie Curie y a Edward Branly. Numerosos reportajes periodísticos, fotografías, entrevistas, correspondencia. La vida de la familia Curie no estaba descansando, sino que el matrimonio censuraba el circo al que se le estaba viendo sometidos y hasta los detalles más mínimos de su vida cotidiana eran reproducidos por los periódicos. Y lo que peor llevaban era el sensacionalismo destructor. Pierre Curie, que escribió visiblemente alterado las siguientes líneas en su amigo George Gow en enero de 1904, decía: ¿ha visto usted ese entusiasmo exagerado por el radium? Esto nos ha valido todas las ventajas de un momento de popularidad. Nos han perseguido los periodistas y los fotógrafos de todos los países del mundo. Han llegado a reproducir el diálogo de mi hija con la sirvienta y a describir al gato blanco y negro que tenemos en casa. Luego hemos recibido cartas de todos los excéntricos, de todos los inventores conocidos, y hemos recibido también numerosas peticiones de dinero. Por último, coleccionistas de autógrafos, snobs,
Gentes mundanas y hasta algunos hombres de ciencia han venido a visitarnos al magnífico local de la Rue Lemblin que usted conoce. Con todo eso no ha habido ya un instante de tranquilidad en el laboratorio. Con esta vida siento que me invade el embrutecimiento. Lejos quedaban aquellos días de trabajo solitario que coronaban un sueño. Ahora que saber qué era el radio, cómo era, qué luz era la que podía emitir o descubrir, y tras la concesión del premio Nobel vivían un constante ajetreo. Todo era gloria, reconocimiento y sin parar. En definitiva, una continua perturbación que les impedía seguir con su trabajo, que a fin de cuentas era lo que más les apasionaba. Y eso que no había Sálvame en la época. Hombre, no había Sálvame, pero da igual. Yo creo que los periodistas y la prensa siempre ha estado por ahí pululando y dando guerra, por decirlo así. Entonces, nada, no ha habido forma, es tremendo. Lo vamos a dejar aquí porque creo que el siguiente tramo ya son muchas hojas y son las 11:20 de la noche y no creo que me diera tiempo a contároslo pues en media hora más o menos. Un segundo, a ver. ¿Cuántas hojas son? Que yo leo relativamente rápido. Es que son como 20 hojas, no sé yo. Lo intento. 20 hojas, a las 12 cortamos. Me quede donde me quede. ¿Os parece? La verdad es que sí, la vida de Maggie Cookie me está gustando mucho. Mira que yo ya me la sabía, pero siempre hay cosillas. ¿Sí? ¿Le doy? Venga, vamos para allá. Vamos para allá. Venga, que me motivo. Bueno, si vuelve a haber otro problema de directo, también a lo mejor corto, porque ya. Venga, va, pues vamos para allá. Oh, has visto, Chanchi, estoy todo loca. Hoy estoy en sesión doble. Vamos allá. Vamos a hablar de Madame Curie. Marie Curie, como esposa, madre, profesora e investigadora, rechazaba tener que añadir la representación de un nuevo papel en su vida, que era el de dama célebre que tenía que ser reconocida y conocida por todos, presentada a todo el mundo, y debía de estar disponible y siempre con una sonrisa en el rostro, la amabilidad en sus gestos y la dulzura a flor de piel. Madame Curie, que era una mujer con determinación, la cual le había permitido de hecho descubrir el radio y no estaba dispuesta a malgastarla, Yves Curie, como dice su propia hija al respecto, en presencia de sus admiradores o de los personajes del día que ahora la tratan como soberana, Maggie no demuestra, al igual que su esposo, otra cosa que sorpresa, cansancio o una impaciencia muy mal disimulada, y además aburrimiento. El aplastante e inmortal aburrimiento que la persigue en cuanto los importunios le hablan a ciegas de su descubrimiento y de su genio, como si ella no lo supiéramos que la ofendía. La honestidad frente a la gloria. El matrimonio Curie, que tenía muy buena memoria y su honestidad humana y científica no les hacía olvidar las penurias que habían tenido que pasar, eran esa gloria las que les venía a servir ahora para mejorar las condiciones y para servir mejor a la ciencia, pero no para convertirse en su espectáculo por los aduladores. Así que la comunicación que había llegado de Suecia tras la concesión del premio y según el estatuto de la Fundación Nobel, requería que el matrimonio Curie ofreciera una conferencia pública sobre el trabajo premiado en los 6 meses posteriores a la entrega del premio. El plazo expiraba en el mes de junio de 1904 y la enfermedad de Pierre le hizo solicitar un aplazamiento, pero ante estos sucesos iban a pasar por la vida de los Curie. Pues el mes de enero de 1904 que se fundó la revista de Radium y la primera fábrica de radio, Pierre y Marie seguían suministrando a quien lo pidiera y necesitara cualquier información que estuviera en sus manos y les fuera de utilidad. Incluso ayudaron a poner en marcha la empresa. La recompensa a su esfuerzo llegaba en forma de una sala laboratorio donde podrían seguir de hecho investigando y una cantidad de dinero para poder comprar material. Maggie, que tuvo por fin otra gran sorpresa, y es que estaba embarazada nuevamente, no pensaba correr más riesgos con este embarazo y solicitó la baja en el Instituto de Sèvres y seguiría trabajando en el laboratorio, pero pensaba que de esa forma aligeraba un poco su dura jornada. Maggie, que no iba a encontrar la paz por completo porque el desenfreno periodístico seguía en torno a su persona y algo había cambiado, pues Maggie Curie ya no era la misma. Se sentía derrotada, cansada y sacrificada. Siempre cumplió con su deber y en pocas ocasiones tuvo la oportunidad de saber lo que era vivir. Se había prometido cuidar de sí misma y de la criatura que empezaba a vivir dentro de ella para no repetir el error de la anterior vez.
Las circunstancias profesionales, no obstante, de Piëch iban también a cambiar, ya que la Sorbona reflexionaba sobre crear una nueva cátedra de física y química para concedérsela al ilustre físico Pierre Curie, y que tanta gloria había proporcionado a la nación. La cátedra que en varias ocasiones había solicitado Pierre y que se le había denegado, y se creaba especialmente ahora para él, ya que era una eminencia. Y como no había para reparar en gastos ni en honores, crearían además 3 nuevas plazas, una de las cuales se la ofrecerían a Marie Curie, un laboratorio y un presupuesto adicional para cubrir los gastos de la investigación. Para Pierre, esa cátedra llegaba demasiado tarde, pero era lo que siempre había deseado, así que aceptó hacerse cargo de ella. Y Pierre Curie se convirtió así en catedrático de física de la Sorbona, de París, y Madame Curie en su jefe de laboratorio. La señora Curie, doctora en ciencias, queda nombrada a partir del 1 de noviembre de 1904 como jefe de trabajos de física, cátedra del señor Curie y de la Facultad de Ciencias en la Universidad de París. La señora Curie recibirá con este motivo un sueldo anual de 2.400 francos a partir del 1 de noviembre de 1904. Marie, que dio a luz tras un interminable y doloroso parto a su segunda hija, Yves, el 6 de diciembre de 1904, Bronia viajó de hecho a París para el acontecimiento y las fuerzas de Marie menguaban, puesto que estaba además seriamente deprimida. Bronia trató de servirle de consuelo y de ayuda, y Marie logró un poco de serenidad viendo que su salud mejoraba y que las niñas crecían sanas. Broma a la cocina de Sanji, eso. Broma a la cocina de Sanji. Sí, abrió cuando estabas en. Es verdad, abierto justo cuando yo estaba en directo y le hemos hecho ahí la raid. Así que ahí ha estado al principio. El 1 de febrero de 1905 se reincorporó a sus clases del instituto cuando ya se había recuperado un poco del parto Maggie Curie, y posponiendo así de esta manera hacía ya más de un año el discurso comprometido con la fundación del Nobel. Magie y Curie viajaron a Estocolmo y el 6 de junio fue cuando Pierre dio inicio, en nombre de su esposa y el suyo propio, a su conferencia. Hizo una exposición de la investigación, del descubrimiento de las aplicaciones del radio, del servicio de la humanidad y también del peligro de ese elemento en manos criminales. Se pueden concebir, aunque en manos criminales el radium pueda convertirse en algo muy peligroso. Y aquí se puede preguntar si la humanidad tiene alguna ventaja en conceder los secretos de la naturaleza o en conocerlos, si está madura para aprovecharse de ellos y si este conocimiento no le es perjudicial. Esa era la reflexión que hacía Pierre Curie. También decía que el ejemplo de descubrimientos como el del Nobel es característico con los explosivos potentes que han permitido a los hombres hacer trabajos admirables, pero también son un medio terrible de destrucción en las manos de los grandes criminales que conducen los pueblos hacia la guerra. Yo soy de los que piensa, como Nobel, que la humanidad sacará más provecho que daño de los nuevos descubrimientos. Estas fueron las palabras que dijo Pierre Curie en la Academia de Ciencias de Estocolmo cuando presentó su trabajo y el de su esposa. Y en 1903 se intuía el descubrimiento del radio, que tendría de hecho muchas más aplicaciones de las que el matrimonio Curie podría imaginar entonces, pero ellos fueron los introductores de la investigación nuclear. Pero además también de eso, el uso que se hizo más tarde aparentemente no debía frenarlos en su afán investigador, como bien explicó Pierre. Fue un viaje grato para el matrimonio, incluso la parte social que tanto temían se desarrolló sin agobios en realidad y sin tanta gente, y recordarían sinceramente durante mucho tiempo este viaje. El 3 de julio de la Academia de Ciencias aceptó a Pierre Curie como miembro, otra de las contradicciones del destino que Pierre nunca llegó a olvidar. Mientras que soportó un sinfín de penalidades investigando durante 4 años junto a su esposa, la Academia le había ignorado y rechazado a unas sabiendas de que era un experto en ciencias. De nuevo, su condición de ilustre y no el valor de su trabajo le abría las puertas. Me encuentro como miembro de la Academia sin haberlo deseado y sin que la Academia haya deseado incorporarme. Si hace Si hice una sola ronda de visitas dejando tarjetas en los domicilios de los ausentes y todo el mundo me declaró que estaba convencido que tendría 50 votos, por eso he estado a punto de no ingresar. Así pues, las visitas a los miembros de la academia que se veían obligados a hacer los aspirantes eran tan gran molestia y humillación para Pierre, ya que lo había hecho en otra ocasión y lo recordaba perfectamente. ¿Qué quiere usted? En esa casa no se puede hacer nada simplemente sin intrigas, aparte de una pequeña campaña bastante bien llevada
hubo en contra de mí la escasa simpatía de los clericantes y de los que estimaron que no había hecho bastantes visitas. Me preguntaron sobre los académicos que votarían por mí y le he dicho, no lo sé, yo no se lo he preguntado, eso ha sido. No se ha dignado ni siquiera preguntarlo. Y por eso hacen circular el rumor de que soy orgulloso y demás. Decía Pierre Curie el 24 de julio de 1905 a George Gould, un amigo suyo. En esta ocasión, en el momento en que Pierre Curie era admitido en la Academia de Ciencias, él estaba bien lejos de tener algún interés por ella. Y llegó el verano, que dio al matrimonio Curie y a las niñas otra oportunidad de descanso. Con la familia se reunió en un pueblo de Normandía Ella, la hermana de Marie, y la vuelta a París sin fatiga y de mejor humor les permitió asistir por primera vez en tantos años al teatro y a algunos conciertos. Parecía que al fin la vida recobraba una normalidad que jamás había existido, pero tras alcanzar su primer objetivo como científicos, había llegado a la pesadilla de un mal sueño mucho peor que el duro y lento trabajo del hangar. Pierre, que había llevado muy mal la nueva situación tras la concesión del Nobel, mil y una veces había deseado olvidarse de la radiactividad y volver a la pasión y al estudio de los cristales, pero deseaba con todas sus fuerzas regresar también a la rutina de la investigación científica, física y mentalmente. Se sentía además extenuado y había dirigido todas sus esperanzas asimismo hacia el trabajo que se había materializado al fin. También Maggie iba a verse recompensada en cierta manera convirtiéndose en el jefe del laboratorio de los Cuvier, de la Guy Cuvier, perdón. Ahora ya no se les helarían los instrumentos de precisión, aunque sí el alma. Las perspectivas no eran malas, solo que llegaban tarde. Las condiciones en que habían trabajado hasta entonces estaban cambiando. Nuevas y buenas instalaciones de investigación en la universidad que harían que abandonar por fin la Guy Lombón en un buen salario para Pierre, otro buen salario para Maggie, quien hasta entonces por su trabajo no había recibido compensación económica alguna, por cierto. Pues se notaba, ¿no? Entonces, aunque se había hecho esperar, el resultado valía la pena, pero llegaba tarde y Pierre solo disfrutaría de ese nuevo puesto tan deseado en otra época, algo más de un año, de hecho. Maggie iba recobrando sus fuerzas, volvió a la rutina de las clases, todavía daba en el instituto de Sevres y se convertía de hecho en protectora de la relajación comparado con lo que había tenido que vivir hasta entonces, y después estaban el hogar y la dedicación a las niñas que suponían para ella una gran parte de alegrías, aunque también permanecieran en un segundo plano después de su labor científica. En febrero de 1906, Pierre Curie expuso en una carta a su mujer que se había ofrecido a apoyarles de forma benefactora, que podía hacerlo ayudándonos a crear el Instituto del Radio a las afueras de París, en pleno campo donde él y su esposa pudieran acceder y atender ese laboratorio y a sus hijas, que crecerían en un lugar sano y alejado del bullicio de la ciudad, sin entender que hacer grandes y penosos recorridos, y además su salud era muy delicada y solamente deseaba paz para trabajar. Añoraba un ambiente relajado fuera de París. Ese sería otro de los sueños que Pierre nunca vería hecho realidad realmente. Pierre Curie realizó algunos estudios sobre los efectos del radio en los animales e incluso llegó a publicarlos. Siempre concluía que los gases que emanaban de las sales de radio tenían efectos devastadores. A pesar de la tremenda evidencia que sufrirían en sus propios cuerpos, Maggie y Pierre jamás se dieron por aludidos, y aun a sabiendas del tiempo que habían estado expuestos a esos gases, la Pascua de aquel año la pasaron juntos a las niñas descansando en Saint-Rémy de Le Creuset. Las niñas correteaban, chillaban, jugaban y Pierre se sentía infinitamente fatigado. Regresaron de nuevo a París el 14 de abril de 1906 y Pierre Curie escribió: La señora Curie y yo trabajamos para dosificar el radium con precisión. Por la emanación que desprende, esto parece que no tiene importancia. Y no obstante, hace muchos meses que nos hemos puesto en ello y es ahora cuando comenzamos a tener algunos resultados regulares. Hola, muy buenas noches. El 19 de abril, jueves, Pierre Curie asistió al almuerzo que celebraba la Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias en el Hotel de Sociétés de Savantes de la Rue d'Anton. Llovía ese día de primavera y Pierre se despidió al finalizar la reunión y tras conversar con sus colegas se dirigió hacia las oficinas de sus editores, que ese día estaban casualmente cerradas a causa de una huelga. Se dispuso a cruzar en la Rue Dauphine y fue cuestión de segundos. Pasaba un carro de caballos entre el espeso tráfico de la tarde parisiense y el hombre del traje negro y el paraguas abierto, que iba distraído y caminaba deprisa, se tiró literalmente bajo mi caballo izquierdo, dijo el cochero a Luis Manin. Al parecer, y según algunos testigos, Pierre resbaló y fue a agarrarse a la correa de uno de los caballos. Este se
se encabritó y el cochero levantó el freno de mano y tiró de las riendas, pero Pierre cayó entre los dos animales y las ruedas traseras e izquierdas aplastaron su cabeza, por lo que su cráneo se rompió en 16 fragmentos. El cochero había sido el autor involuntario del drama y estuvo a punto de sufrir la ira de los enfurecidos viandantes, pero nadie se ofreció a prestar su vehículo por temor a que quedara manchado, que el cadáver quedó a merced de hecho de los curiosos durante minutos y minutos y su cuerpo fue trasladado a una camilla en la comisaría más cercana. Maggie, que supo, mejor dicho, la desgracia que acababa de acontecer a través de Paul Appel y de Jean Perrin, al recibir la noticia se quedó como anodada y su dolor se recogía en su interior y allí derramaba las lágrimas. Por fuera su semblante era rígido, inexpresivo, vago y seco. Y así relató Yves Curie esos minutos, pues la influencia decisiva de esos minutos sobre el carácter de mi madre, sobre su destino y el de sus hijos, no pueden pasar más en silencio, pues Marie Curie no se ha transformado de mujer joven y feliz en viuda inconsolable. La metamorfosis es menos simple y más grave. El tumulto interior que destroza la serenidad de Marie es demasiado virulento para ser expresado con quejas o confidencias. En cuanto estas tres palabras, Pierre ha muerto, han atacado a su conciencia, una lápida de soledad y secreto se ha colgado para siempre sobre sus espaldas. El cuerpo de Pierre fue trasladado a su casa y Maggie pidió a Perrin que se quedara con las niñas esa noche y ella permaneció junto al cuerpo de su marido. Se ha hablado mucho de las circunstancias de la muerte de Pierre Curie, quizás incluso se ha hablado demasiado, el mismo afán informativo que les arrebató la calma tras conseguir el premio Nobel, y de hecho se cebó con la muerte del científico que si Pierre estaba trastornado por las relaciones de su esposa con Langevin, que si se tiró el paso al carruaje por desesperación, que fue un simple y triste accidente, y que Marie, que no se encontraba en casa esa mañana, contrariamente a lo que expuso Yves, su hija, cuando Pierre salió de ella por última vez, que Marie se había trasladado a Fontaine-aux-Sos, donde vivían científicos como Paul Langevin, vamos, como que había abandonado al marido. Pero de todo ello solo quedaron palabras y un cadáver en la casa del Boulevard Kellerman. La muerte del físico reclamaba las manifestaciones de duelo y respeto de las más altas esferas y allí estaban todos, los amigos en silencio y los curiosos exaltados. Pierre Curie, que fue enterrado en el panteón familiar en el Sasos siendo el 21 de abril el día que le enterraron, para que fuera una ceremonia íntima, Magui adelantó la fecha. De hecho, aún así hubo también quien asistió y consiguió burlarse un poco de ese engaño, y Maggie rompió muchos de esos sentimientos transcritos al papel. Algunos de los que se conservaron los hizo públicos su hija Yves en su obra, y el resto, los que quedan, tienen un acceso muy restringido. Camino como hipnotizada sin preocupación por nada. No me mataré, no tengo ni el deseo del suicidio, pero entre tantos coches no habrá uno que me haga compartir la misma suerte que mi amado. Las hijas de Pierre y Maggie eran aún unas niñas e Irene tenía solo 8 años, lo bastante como yo, mayor para saber cómo reconocer una tragedia, y aún así se lo hizo saber a su madre, pero Eve, que era demasiado pequeña, no lo comprendería si se lo dijeran. Entonces Bronia se encargó de acompañar a Maggie y de asistirla, mientras que Bronia siempre, siempre estaba a su lado, como ya hemos dicho. 2 semanas después del accidente, Maggie se hizo cargo de la correspondencia del laboratorio y un mes después sus libretas volvían a recuperar las habituales filas de números. Madame Curie rechazó decidida las pensiones honorarias, las colectas solidarias, los homenajes y empezó, tras la muerte de Pierre, una época difícil. Seguía dispuesta a investigar y su carrera científica individual comenzó en ese momento. Hasta entonces, para bien o para mal, Marie Curie había sido una mitad. A partir de ese momento y como se demostraría, solo su tenacidad, su limpieza de espíritu y sus dotes científicas la conducirían muchísimo más lejos. Hubiera sido fácil vivir de la gloria ya adquirida, de las pensiones ofrecidas y de los halagos recibidos, pero ella no era ese tipo de mujer que cerraba de golpe una puerta que tanto le había costado abrir. Así pues, y por esa época la universidad cedió a Curie la cátedra que había creado especialmente para Pierre. Así, Maggie ganó a partir del 11 de mayo de 1906 la cantidad de 10.000 francos y obtuvo todas las facilidades para proseguir con sus investigaciones. El 13 de mayo tomaba posesión de su plaza como profesora extraordinaria, que no titular en la Sorbona. Era la primera vez que se le concedía a una mujer un puesto semejante. Por primera vez una mujer daba clases en la Sorbona. Me ofrecen tomar tu posesión, Pierre mío,
y tu curso y la dirección de tu laboratorio. He aceptado, no sé si está bien o mal. Me dijiste muy a menudo que deseabas tanto que yo diera un curso en la Sorbona y yo quisiera hacer por lo menos un esfuerzo para continuar tus trabajos. Algunas veces me parece que así me será más fácil vivir, otras creo que estoy loca al emprender esto. En otoño Marie se establece en una casita con jardín en Sos, cerquita, en una institutriz polaca que se llama María Kamińska, hermana política de Józef Sklodowski, y su suegro, que ya tenía 79 años, velarían por las niñas y por el hogar. Tarda media hora en llegar en tren a su puesto de trabajo, pero la solución le satisface, más o menos es asequible. El 5 de noviembre de 1906, Madame Curie daba su conferencia inaugural en la Sorbona. Y así la señora Curie, viuda del ilustre hombre de ciencia, muerto trágicamente y que ha sido nombrada titular de la cátedra de su esposo, ocupaba así su puesto en la Sorbona, en la universidad. Dará su primera lección el próximo lunes, el 15 de noviembre de 1906, a la 1:30 de la tarde. Así la señora Curie, en este curso inaugural, expondrá la teoría de los iones en los gases y tratará de la radiactividad. Iba a ser su primera clase en la universidad e iba a ser la primera lección impartida por una mujer en la Sorbona. La expectación crecía a medida que pasaban los días y todo el mundo quería ser invitado, pero el anfiteatro tenía solo 120 plazas que debían ocupar únicamente los estudiantes. Los curiosos se agolpaban 1 hora y media antes de que tuviera lugar su inicio. Cuando se abrieron las puertas a la 1 del mediodía, el salón se llenó por completo de todo tipo de personas, artistas, señoras de alta sociedad, estudiantes, periodistas, etc. 5 minutos después hubo que cerrar las puertas y los estudiantes eran los que menos quedaban. Marie, sin embargo, no hizo básicamente ninguna concesión. Durante el tiempo que duró la clase, al tipo de público que había en la sala, retomó el punto en el que lo había dejado Pierre. Así, durante el verano y los meses previos a ese gran día, Marie había estudiado todas las notas y los cuadernos de Pierre, para poder continuar donde él lo había dejado y ser su digna sucesora. Y así lo hizo. Pocos entendieron lo que Marie estaba diciendo, una lección completamente científica destinada a los estudiantes y no a los curiosos, pero todos la escucharon en silencio y a todos les pareció haber asistido a un hecho histórico. La educación de sus hijas había pasado a ser algo importante para Marie, pues deseaba darles una formación que no fuera convencional, de élite, diferente a la que se impartía a todos los niños en las escuelas de los barrios de París, y lideró una iniciativa que ya había comentado en algunas ocasiones con Pierre, que fue apoyada y suscrita por Jean Perrin, Paul Langevin, Edouard Chavannes y Henry Mouton. Crearon una escuela privada móvil donde ellos mismos dedicarían unas horas a dar las clases. Esas enseñanzas no se impartirían, por tanto, en un aula, sino que los alumnos tendrían que asistir a la casa de sus profesores y practicarían en los centros de investigación. Unos 10 niños en total podrían gozar de una enriquecedora experiencia que les iba a proporcionar científicos brillantes. Entre ellos, Madame Curie deseaba que las niñas tuvieran un aprendizaje científico y, desde luego, buenos frutos sacaron de ellos a la vista de los resultados futuros de Irene y de Yves. Esa empresa de aprendizaje finalizaría 2 años después, pues sus padres, excesivamente ya cansados por el trabajo personal, y los niños, a quienes excesivamente cansados por todo lo que tenían, espera la prueba del bachillerato, deben dedicarse al estudio de los programas oficiales. Marie escoge para ir en un establecimiento privado, el colegio de Sévigné, en donde el número de horas del curso es bastante restringido, y será en esa excelente escuela donde la hija mayor terminará su instrucción en la secundaria y también donde Yves, años más tarde, hará sus estudios. Escribía así la hija menor de Pierre y Marie Curie. Famosos mecenas de las artes y de las ciencias como Carnegie habían conocido a Marie Curie poco después de la muerte de Pierre y, de hecho, decidieron financiar las investigaciones de aquella mujer tan tenaz y perseverante, por lo que en noviembre de 1906 enviaron hasta $50.000 para la fundación de las becas Curie. A Marie, que ese dinero le sirvió para empezar a crear una escuela de investigación radiactiva en París, y Madame Curie, por supuesto, que pudo emplear este personal y seguir con su propósito inicial, acababa de demostrar que el radio era un elemento y que la radiactividad era una propiedad atómica del radio, asunto que se había puesto en tela de juicio en diferentes ocasiones.
Lo mismo le había sucedido con su otro elemento, el polonio, y su gran colaborador en este sentido fue André de Vierne. Las investigaciones prosiguieron hasta el año de 1911, en que Madame Curie pudo definir el patrón internacional del radio depositando personalmente en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas de París los 21 miligramos de cloruro de radio puro. Y hacia el año 1908, Marie publicó también un resumen de sus investigaciones con el nombre de la obra de Pierre Curie. Marie, que siguió inmersa en su trabajo, sus investigaciones y sus hijas, fue el 25 de febrero de 1910, tras un largo periodo de enfermedad pulmonar, que fallecía el suegro de Marie Curie, el doctor Curie, y un nuevo golpe que la dejaba por tanto sin educador de Irene y de Yves, que para ella fue muy importante. Además, se quedaban sin aquella presencia tranquilizadora que dirigía su hogar ante su constante ausencia. Ese mismo año publicó el Tratado sobre la Radiactividad, casi 1000 páginas que exponía y recorría todo el proceso de sus observaciones radiactivas. En el mes de junio de 1911, Marie perdió en el turno de votaciones su ingreso en la Academia de las Ciencias y cerró un capítulo en su vida que no volvería a intentar, de hecho, su ingreso en ella. Y en ese 1911 viajó por primera vez junto con sus hijas a Polonia. Quería que aprendieran polaco, que conocieran el país y que lo amaran, aunque sin sentirse divididas entre sus dos patrias. También quería que se sintieran francesas y que amaran Francia. Asimismo, tras la grandeza de las personas gloriosas, ilustres científicos, que le llegó la fama a esta mujer en solitario, que fue Madame Curie o Marie Curie, acumulaba honores y más honores. Desde la muerte de Pierre Curie, desde 1906 hasta el 1911, pues Marie fue objeto de 22 nombramientos y distinciones de los más de 100 recibidos a lo largo de toda su vida. Miembro del Colegio de Farmacia de Filadelfia, doctor honoris causa de Medicina en la Universidad de Ginebra, etc. Ya os los leeré porque hay un apartado de todos los títulos que le acabaron otorgando. Madame Curie, que se permitió, al igual que lo había hecho su esposo, rechazar la Cruz del Caballero de la Legión de Honor que se le concedió en 1910, y el 8 de noviembre de 1911 le comunicaban que se le había otorgado el Premio Nobel de Química. Parecía que el reconocimiento en vida de Pierre y para Madame Curie después tenía que venir siempre de cualquier país que no fuera Francia. Esto también suele pasar, te reconocen fuera pero no en tu propio país. La vida es así. Para los científicos, la Academia Sueca le concedía también el Nobel de Química a título personal e indiviso, argumentando que el descubrimiento del radio no había sido motivo aún de distinción, y muchos quisieron ver en este reconocimiento solo una especie de solidaridad científica por haber sufrido la humillación de no ser aceptada en la Academia Francesa de las Ciencias. Marie, que viajaba con su hermana Bronia y su hija Irene a Estocolmo para recoger el 11 de diciembre el premio y ofrecer su discurso en el que manifestaba que el trabajo químico que tenía por objeto aislar el radium al estado de sal pura y de caracterizarlo como un elemento nuevo ha sido efectuado especialmente por mí, pero que se encuentra íntimamente ligado a la obra común, creo pues que debo interpretar exactamente el pensamiento de la Academia de las Ciencias al admitir que la alta distinción de que soy objeto se debe a esta obra común y constituye a su modo un homenaje de la memoria de Pierre Curie. En el año ya 1935, 24 años más tarde, Irene, esa joven que con 14 años veía cómo su madre recibía tan preciado premio, pisaría ese mismo estrado con su esposo, Frédéric Joliot, para recibir el mismo galardón en reconocimiento a la síntesis de nuevos elementos radiactivos. Marie Curie, que no llegó a vivir el reconocimiento científico otorgado a su hija y a su yerno, pues un escándalo magnificado por la prensa de la época es que hizo irrupción en la sociedad francesa y alteró por completo la vida de Marie Curie. Y es que se comentaba en todos los círculos y recovecos que Marie Curie y Paul Langevin eran amantes. Ella era viuda y se la consideraba, a pesar de su actitud esquiva, un personaje público, y él, 5 años menor, era un buen científico, aunque su pecado era el estar casado y tener 4 hijos. Fue un año excepcionalmente difícil, pues este 1911 fue cuando salió todo para Marie y para Langevin y todos aquellos que formaban su círculo, incluidos los propios hijos de ambos. Paul Langevin, para que os situéis,
Había nacido en el año 1872 y era de familia humilde, pero era alumno de quien en 1905 le sucedió en sus clases en la Escuela de Física y Química y con solo 25 años se convirtió en el primer no británico que accedía al grupo Research Students de Cambridge. Allí trabajó junto a Rutherford en los ensayos de rayos X y la formación científica que adquirió era muy sólida, aunque lograba con gran esfuerzo. En 1899 contrajo matrimonio con Jeanne Desfosses y tuvieron 4 hijos. Langevin, que amaba la ciencia por encima de muchas cosas y también la música, la literatura o la política, además de la vida mundana, pues evidentemente tenía muy buena relación con los Curie, con ambos. Las desavenencias con su esposa eran conocidas y ella le tachaba de débil y poco ambicioso, aunque parece ser que le gustaba el dinero y él no ganaba lo suficiente para sus caprichos. Vivían únicamente de un sueldo y le reprochaban, no obstante, su falta de interés por aportar más dinero a una familia de 5 personas que ya dependían de por sí de él. Detalles nimios lo de estar casado y 4 hijos. Ya, no, hombre, no, esto es muy rollo sálvame, como habéis dicho antes vosotros. Langevin era un hombre atractivo, por lo que se le aceptaba con placer en la vida social parisiense. Tomó como confidente de sus problemas matrimoniales a Marguerite Borel, hija de Paul Appel, el decano de la Facultad de Ciencias, esposa del matemático Émile Borel, cabeza visible de uno de los salones sociales más conocidos de París, al que asistían científicos, artistas, hombres, mujeres de letras y hasta de la alta sociedad francesa. En estos salones también encontrábamos que Paul Langevin le había sido confiado, entre otras cosas, que se desahogaba con sus problemas matrimoniales, no solamente con esta mujer, sino que intuyera la relación existente entre Madame Curie y Monsieur Langevin. La candidatura de Madame Curie a la Academia de las Ciencias Francesas ya había constituido para la prensa sensacionalista un buen filón por explotar. Una mujer pretendía acceder al puesto reservado solo para los más grandes y que solamente habían tenido hasta el momento hombres. El asunto de los Curie-Langevin fue otro filón que explotaría sin escrúpulos la prensa, pues lo hicieron en el público como tal las relaciones supuestamente amorosas entre estos dos científicos el 4 de noviembre de 1911. El hecho se convirtió en hecho en una bomba en la que todos estaban hablando. Marie Curie fue tachada de ligera, de extranjera, de judía. Bueno, como si fuera un desastre. Bueno, era la encarnación del pecado. A todo ello, la esposa de Paul Langevin se sumó el patético e insólito escándalo cediendo para su publicación las presuntas cartas que salieron a la luz pública el 23 de noviembre en el semanario Le Brut, en el que el nombre de Marie Curie volvía a dar la vuelta al mundo, esta vez por unas razones bien diferentes de la concesión de su primer premio Nobel en solitario, y se probó el robo de ellas del despacho de Langevin, aunque se desconoce de dónde pudieron salir las cartas que había dirigido a Marie. ¿Cómo era posible que él tuviera las cartas que había escrito y enviado a una mujer? No tiene sentido. O sea, si se las ha mandado él a ella, no las tendría que tener él. ¿Me entendéis? No. En fin, muy sospechoso todo. Muy sospechoso. En fin, que la cosa es que la sociedad de la época está muy cerrada y sobre todo con las mujeres era todavía más cerrada y los hombres de la alta sociedad tenían también amantes y se sabían sus nombres, pero que una mujer como Marie Curie, que ya había desterrado algunos mitos de la época, se permitiera ciertas libertades era algo como más cuestionado todavía. En fin, tontunas. Tanto Magie como Langevin vieron de qué manera las páginas de la prensa sensacionalista les hicieron mucho daño y en la biografía escrita por la hija de Marie Curie, la referencia al escándalo queda resumida en unas pocas líneas. Una brusca racha de maldad cae sobre Marie e intenta destruirla. Una pérfida campaña se desencadena en París contra esta mujer de 44 años, frágil, doliente, consumida por una labor impotente, sola y sin defensa. Marie, que ejerce una profesión de hombre, ha escogido entre los hombres a sus amigos y confidentes. Este ser excepcional tiene sobre sus íntimos, sobre uno de ellos especialmente, una profunda influencia. Basta con esto. Una mujer dedicada al trabajo científico, cuya vida fue digna, reservada y en los años inmediatos particularmente lastimosa.
Es acusada, no obstante, de perturbar la paz de los matrimonios y de deshonrar un nombre que lleva con demasiada pureza. Maggie, que había sido conducida al borde del suicidio, de la locura y de sus fuerzas físicas, la abandonaron cuando fue abatida por una gravísima enfermedad. El 29 de diciembre, 18 días más tarde de su solemne presencia en la ceremonia de entrega de los premios Nobel, Marie Curie fue ingresada en una clínica porque se le encontró un importante deterioro de su salud, afectado por la grave infección en el uréter que le provocarían serios episodios de fiebre. Se la sometió a un severo tratamiento y a un reposo absoluto, y André de Bernier fue el elegido para llevar sus asuntos profesionales y personales mientras ella no pudiera. En el interín seguía el proceso de divorcio de Paul Langevin y su esposa, y la prensa seguía dando cuenta de ello, aunque las referencias a Madame Curie se habían silenciado un poco. Si existió alguna relación entre Paul y Maggie, finalizó ahí. Mejorada física y aliviadamente de manera anímica, regresó a casa a finales de febrero. Madame Curie, que se concentró de nuevo otra vez en su trabajo, pasando de la prensa sensacionalista y todo esto, su participación en el Congreso y su intenso trabajo en el laboratorio la hicieron de hecho recaer porque le seguían dando la brasa con lo de Langevin, y Polonia le ofreció así unas semanas más tarde la dirección del Instituto del Radio en Varsovia. El escritor Henryk Stienki, sin conocerla personalmente, le dirigió las siguientes palabras: nuestro pueblo te admira, pero quisiera verte trabajar aquí en tu ciudad natal. Es el deseo ardiente de toda la nación. Reteniéndote en Varsovia, nos sentiremos más fuertes, levantaremos nuestras cabezas agachadas bajo el peso de tantas desgracias. Que nuestro ruego sea escuchado, no rechaces las manos que a ti se te tienden. Madame Curie, que hubiera podido aprovechar esta invitación para alejarse de Francia, prefirió no obstante rechazar la oferta. Entre otros motivos tenía uno muy importante: ya estaba en marcha el proyecto de construcción del Instituto del Radio de París, que ya tenía ella firmado y financiado por la Universidad y el Instituto Pasteur, que además contaban con un emplazamiento que se llamaba la Rue de Pierre Curie. El Instituto del Radium comprendería así dos partes distintas: un laboratorio de radioactividad colocado bajo la dirección de Marie Curie y un laboratorio de investigaciones biológicas y de Curie-terapia, en donde los estudios sobre el tratamiento del cáncer, así como los cuidados dados a los enfermos, serán organizados por un hombre de ciencia y médico eminente, que es el profesor Claude Regaud. Que estas instituciones gemelas, pero materialmente independientes, contribuirían conjuntamente al desarrollo de la ciencia del radio y a su utilización. Asimismo, Maggie, que se resentía de su enfermedad, tenía que obligarse a descansar. Los movimientos de Madame Curie, de hecho, que se llevaban celosamente en silencio y en lo más absoluto anonimato, puesto que estaba enferma y era preciso que no la molestaran y que nadie pudiera encontrarla y la dejaran tranquila, ¿no? Volvía a retomar su vida en París poco a poco, y el Instituto del Radio estaba construyéndose. Y ella, como siempre, deseaba controlarlo todo, por lo que continuó hasta el verano de 1913, en el que con sus hijas pasó las vacaciones en Suiza con un buen amigo que era Albert Einstein y su hijo, ambos compartiendo una muy buena relación, ¿no? De esas vacaciones se relata Yves en la biografía que escribió sobre su madre, que entre Madame Curie y Einstein existe desde hace muchos años una encantadora camaradería de genios. Se admiran el uno al otro, su amistad es franca, fiel, y sea un alemán o un francés, mantienen un diálogo interminable de física teórica. Einstein, voluble e inspirado, expone a su colega las teorías que le obsesionaban, y que Marie dotaba a una excepcional cultura matemática, que es una de las escasas personas que en Europa pueden comprender, junto con la que fue la mujer de Einstein, que también era matemática y era bastante buena. Por lo que, después de estar con Einstein un poco ahí de vacaciones con sus niños cada uno, viajó a Polonia para la inauguración del Instituto del Radio, y 8 meses más tarde, el 31 de julio de 1914, pudo ver cómo finalizaban las obras de su ansiado instituto en París. Unos días después estallaba, no obstante, la Primera Guerra Mundial. Obviamente prefiero a lo de quien tenía en su poder las cartas. Sí, Mileva, la mujer de Einstein. Y sí, a ver, las cartas, es que es raro que
que las tuviera Langevin, si era Langevin quien se las había escrito a Maggie Curie, tendría sentido que las tuviera Maggie Curie, ¿no? O sea, ahí es donde está un poco la duda, ¿no? Ahí es donde ponen un poco la tela de juicio. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, sus hijas de Maggie Curie se encontraban en Bretaña pasando las vacaciones, así que Maggie permanecía en París a la espera de reunirse con ellas a principios de ese mismo mes. Pero el 3 de agosto Alemania invadió Bélgica y declaró la guerra a Francia. El primer pensamiento de Maggie fueron sus hijas. Irene tenía ya casi 17 años y Yves estaba a punto de cumplir los 10. De momento se encontraban en un lugar seguro y su siguiente preocupación se centraba en la ocupación alemana que no pudiera destrozar ni desvalijar su laboratorio y en saber cómo podría ser útil en esos difíciles tiempos. También tenía que poner a salvo el radio que ya le había costado aislar y había cedido el laboratorio tras la muerte de Pierre Curie y se suponía que una gran parte de esas reservas mundiales de dicho elemento que era el radio estaban ahí, pero le preocupó bastante. No obstante, el trabajo más importante que hizo en este tiempo Marie Curie es porque la guerra, que evidentemente la Primera Guerra Mundial fue larga, fue dura y etcétera, etcétera, se le ocurrió que podía estudiar la cuestión de los servicios más desatendidos y entre otras cosas se dio cuenta que con la tecnología de los rayos X y con el conocimiento que ella tenía del radio y todo esto, podían generar máquinas de radiación portátiles que literalmente pudieran ayudar a este proceso. Entonces, básicamente lo que ella hizo fue llevar máquinas de tipo radiografía portátil, ¿vale? Como rayos X portátiles, para que los que tenían que hacer muchísimas en una guerra, imaginaos, te disparan, tal, tienes balas dentro, era una forma de detectar el metal y de poder visualizarlo de manera más precisa, haciendo una radiografía. Y gracias a tenerla ella en el laboratorio, mejor dicho, en el quirófano, con este tipo de utilitarios, pues de hecho creo que se hizo una serie documental al respecto, pues gracias a ella la gente podía operar con más precisión, había menos riesgos, menos hemorragias, menos daños, porque claro, yo sabía dónde estaban las cosas, no las estaba viendo medianamente. Entonces, al final se convirtieron, tanto ella como su hija Irene posteriormente, en ayudantes en la guerra. En este sentido, salvaron muchísimas vidas, muchísimas. Aparte de todo lo que ayudaron con el radio y, por supuesto, no solo ella, o sea, muchísima otra gente como la que hemos ido comentando a lo largo de toda la biografía. Pero es cuando menos interesante e importante todo su papel. Así que yo creo que chapó. Y como ya son las 12 de la noche, al final lo he conseguido, no sé cómo. Pero yo creo que sí, que lo vamos a dejar aquí y otro día os leo el legado de una vida que nos deja Maggie Curie, ¿vale? Que es lo que me queda, el legado, lo que fue del mundo, ¿vale? Cómo afectó un poco toda la historia, un poco contexto social y tal. Y títulos concedidos que le dieron, ¿vale? Eso ya lo dejaremos para el siguiente Directivity. Os quiero agradecer muchísimo haber estado tanto o ahora o en el anterior directo, perdonar todos los problemas técnicos nuevamente. Dulces sueños también para ti. Espero que hayáis aprendido y mucho, que hayáis disfrutado. Yo la verdad es que lo he disfrutado mucho. Insisto, el próximo día veremos más cositas. No sé cuándo va a ser, no os preocupéis, os lo diré por redes sociales. Ya os lo he dicho también y vuelvo a repetirme un poco del principio del directo de a las 6 de la tarde de hoy, que mañana hay cositas por redes sociales y a finales de esta semana también lo habrá. Recordar que todos estos directos van a acabar en YouTube, por si los queréis ver aquí en diferido o en YouTube sin ningún problema. Y que
Y que tenéis vídeo, eso segurísimo, en el canal de YouTube el sábado. Así que nada, muchísimas gracias a todos por los seguimientos nuevos de hoy y por todo el apoyo. Que tengáis muy buenas noches, que descanséis y que muchísimas, muchísimas gracias por estar por aquí en vivo y en directo. Voy a ver a quién le puedo hacer la raid hasta ahora, que no sé si habrá alguien hasta ahora ya un poco intempestiva de tal, pero lo voy a intentar. Vamos a ver si le podemos hacer la raid a alguien. Tiki, tiki, tiki. No, ¿quién está? A ver. Hombre, por favor, está mi amigo Paleontology sin. Voy. A ver si soy capaz de ponerlo bien. Un momento, un momento, un momento, un momento. Un momento. Muy importante. Que me han dicho antes un truquibiri que yo no me sabía, porque como soy medio desconocida de la vida. A ver, a ver. ¿Tiki? No. No sé escribir. Perfecto. Ahora. No. Tiki, tiki. Os voy a dejar a ver si lo consigo, ¿eh? Os voy a dejar con un canal de divulgación por si os queréis quedar ahí también. Y el de los dinos, sí. Paleontología. Sí. Creo que lo he puesto bien. Ok. Pues eso, muchísimas gracias a todos y que nada, que os mando un abrazo enorme, que descanséis, que otro día, como dice Hiden, tendremos más y será mejor. Terminaremos de hablar un poquito de Maggie Cookie y ya veré a ver qué más me invento, ¿vale? Nos vemos hasta pronto, muchas gracias, chao. Sí, en teoría sí, vamos a ver, siento bien, bien, bien.